iglesias, iglesia. Por favor, no van a responder en inglés, ¿ah? De verdad, qué privilegio es estar con ustedes esta mañana y es un privilegio enorme porque como Omar dijo, esta es mi tierra, esta es mi iglesia. Yo nací aquí cuando todavía la iglesia no era IBC, sino era Camino. Señor me trajo a su maravilloso camino de seguirlo a Él y bueno, y esta mañana Él me ha traído aquí esta bendición especial de poder estar con ustedes, pero también para traerles el saludo de mi esposa, quien no se encuentra aquí. Ella estuvo aquí, vinimos juntos, pero tuve que regresar a Inglaterra por motivos de trabajo. Pero les hago extenso su saludo, su cariño y amor para todos ustedes. Bueno, después de este corto saludo pasamos a un tiempo muy especial e importante para nosotros, el pueblo de Dios, y es la predicación de su palabra. Esta mañana en sus Biblias busquen Números, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 19. Números 14, del versículo 1 al 19. Y la palabra de Dios dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en ese desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra entre toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos, voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés le argumentó al Señor: recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de ese país, quienes, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien lo guía de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán: el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor. Y aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió. Esta es la palabra de Dios. Antes de estudiarla, vamos a orar, pedir al Dios por su guía. Señor, esta mañana estamos aquí en tu presencia y disponemos nuestros corazones, mentes, vidas para escucharte a ti. Háblanos, Señor. Dícenos con tu palabra. Nombre precioso y poderoso de Jesús.
Amén. Iglesia, el pasaje que hemos leído tiene que ser uno de los pasajes más tristes de la Biblia. Allí estaba el pueblo de Dios cerca de la tierra de sus sueños, tierra que Dios les había prometido. Pero en un instante de temor, todo cambió. La perdieron. Y la perdieron porque su miedo pudo más. Y así perdieron la tierra prometida. Pero no solo eso, sino que también se rebelaron contra Dios. Saben, debido a nuestra rebelión podemos perder la plenitud de la bendición de Dios. Aunque nuestra salvación está segura en Cristo, la plenitud, la bendición se puede perder. Y este fue el caso de Israel. Aunque ellos continuaron siendo el pueblo de Dios, caminaron con Dios, sin embargo, serían sus descendientes quienes heredarían la plenitud de la bendición al entrar a la tierra prometida. Y como dije al principio, este es un capítulo trágico, pero al mismo tiempo poderoso. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios que habló a los israelitas, desierto, 3500 años atrás, el mismo Dios tiene un mensaje para ti esta mañana. No lo digo porque estoy hablando yo. La palabra de Dios es poderosa en sí. Y esta mañana Dios quiere hablarte a través de su palabra. Tal vez estás enfrentando una decisión que podría cambiar tu vida. Tal vez te encuentras en una encrucijada. Tal vez estás enfrentando una decisión que podría o como los espías en Números 13, te encuentras con opciones, no sabes qué hacer, tienes miedo de los retos por delante. Tal vez estás tentado a tomar lo que puede parecer un camino más fácil, aun si eso significa caminar en un desierto por 40 años. ¿O acaso estás viviendo las consecuencias de una mala decisión, elección que tomaste hace años? Tal vez estás viendo los pecados de los padres afectando a los hijos, pudiendo tú ser ese hijo o ese padre. Tal vez ves que tu tarea ahora es ayudar a los hijos, ayudar a tus hijos, seguir a Cristo y evitar tus errores. Sea lo que sea, déjame decirte que hoy hay esperanza, porque este pasaje nos muestra dos retratos, uno de temor y rebeldía y el otro de fidelidad. ¿Cuál es el tuyo? Para entender mejor Números 14, veamos rápidamente lo que sucedió hasta ese punto. Los israelitas habían sido liberados de la esclavitud, salieron de Egipto, cruzaron el Sinaí, recibieron la ley y estaban listos para entrar en la tierra prometida. Escogieron a 12 espías y los enviaron para ver cómo era la tierra prometida. Si había gente fuerte o débil, cuántas personas había, si la tierra era buena o mala, fértil o estéril, si había árboles, si las ciudades tenían muros y eran fortificadas. Cuando regresan los espías, regresaron entusiasmados con la abundancia que vieron. Pero 10 de ellos, 10 de los espías, entraron en lo que vieron antes y en las dificultades que tenían que enfrentar para tomar la tierra prometida, mostrando temor, miedo e incredulidad del pueblo. Mira cómo responden en el versículo 1 y 5 que hemos leído del pasaje del capítulo 14. Dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos a un jefe que nos lleve a Egipto. Yo no sé si tú, al igual que yo, puedes
Escuchar a estos israelitas hablar así es difícil, es increíble. Pero ¿sabes por qué hablaron así? Se llenaron de temor, se llenaron de incredulidad. Y sabes, la incredulidad siembra temor. La incredulidad siembra temor. Cuando la incredulidad siembra temor en nuestras vidas, es terrible. Es terrible. El miedo en nuestras vidas siempre se basa en la incredulidad, desencadenando una serie de acciones en contra de Dios, como vamos a ver a continuación. La incredulidad lleva al temor y la desesperación. Gracias. Cuando el pueblo escuchó las palabras de fe que Josué y Caleb habían dicho, estas se volvieron palabras de miedo. ¿Por qué? Porque prefirieron escuchar a los espías incrédulos que ahogaron las voces de la fe, infectando a todos con su miedo. Por eso, ten cuidado con lo que escuchas. Guárdate de la infección de la incredulidad y guarda a tu familia e iglesia del temor y la incredulidad. Pueden destruirlas. Cuando el pueblo se reunió, no lo hizo para adorar a Dios y buscar su rostro, sino para revolcarse en lágrimas de autocompasión. Se olvidaron de Dios y su palabra, pensaron en sí mismos, dirigiendo su miedo e ira a sus líderes, Moisés y Aarón. También el temor y desesperación lleva a rechazar la autoridad de Dios. Cuando el pueblo se volvió atemorizado, estaba listo para rechazar la autoridad de Dios y Moisés y elegir su propio líder. ¿Para qué? Para que haga lo que ellos quisieran. Estaban a punto de abandonar a Dios y la tierra que Dios quería darles. Pero sin embargo, querían volver a la esclavitud, probablemente a la muerte. Te pregunto esta mañana, ¿has pensado en dejar todo, buscar a alguien que te ofrezca una vida mejor? Es una nueva mujer, un nuevo hombre, una nueva iglesia, incluso una nueva religión. También el rechazo a la autoridad de Dios lleva a despreciar su bondad. El pueblo empezó a creer que Dios los trajo para matarlos y comenzaron a decir, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Su temor de lo desconocido era tan grande que desearían haber muerto en Egipto, en el desierto. Cuidado, anhelar la muerte o pensar en el suicidio es una obra del diablo. Recuerda, Dios quiere darte vida. Es Satanás quien quiere quitártela. Pero ¿cómo podía el pueblo despreciar la gracia y bondad de Dios? ¿Cómo podía este pueblo despreciar la gracia y bondad de Dios? Él los liberó de 400 años de esclavitud. Es más, se encontraban al borde de una tierra sumamente buena ante ellos. Sin embargo, concluyeron, Dios no ha sido bueno con nosotros. Desearíamos seguir siendo esclavos en Egipto. Deciden que su única opción es volver a su vida anterior en Egipto. Pensaban, al menos conocemos esta tierra, es familiar. Por eso, ten cuidado con el pasado cuando parece más atractivo caminar con Dios. ¿A dónde regresarías tú? ¿Realmente es tan color de rosa? ¿Cuán realista es la posibilidad de volver atrás? ¿Saben? En esta visita a Arequipa me he encontrado con una ciudad que ha cambiado muchísimo. Tal vez ustedes coinciden conmigo en los cambios que yo he notado. Primero, el costo de las cosas no solo me ha impresionado, sino que ha ajustado mi bolsillo al máximo. En comparación al tiempo que vivía aquí, los precios y costos se han elevado muchísimo. Antes yo salía a comprar pan. Por un sol me daban 7. Ahora me dan 3. Y esto, si la señora está de buena gana. ¿Cuánto han subido las cosas? También he notado un desorden
tremendo a causa de la cantidad de vehículos que circulan por la ciudad, que han abarrotado las calles y las avenidas, que ya no dan abasto, ya no se puede manejar y más aún, ni caminar como antes lo hacía. Y no solo son los carros, sino también el aumento de las motos y sus conductores que crean un desorden vehicular terrible. Asimismo, el aumento de la delincuencia que ha creado una inseguridad que se vive día a día, creando pánico y miedo en las calles y hogares. ¿Saben? Estos cambios crearon en mí una insatisfacción enorme. Y cuando compartía de esto con un arequipeño mayor, pero arequipeño, con la cual hablaba hace unas semanas atrás, él me decía que la Arequipa de antaño era una ciudad más limpia, más ordenada, menos gente, menos carros, más segura y sobre todo mucho más barata para comprar cosas y vivir una vida mejor. Pero, ¿será esta Arequipa de antaño mejor? ¿Será acaso el volver al pasado la solución a los cambios? Yo creo que no. ¿Y sabes por qué? El pasado sus propios problemas tenía. Regresar al pasado no solucionaría nada. Los israelitas pensaban que era mejor regresar a Egipto, pero ellos no se daban cuenta que no iba a solucionar nada, porque la verdadera solución es Dios. Mi querido hermano, hermana, ¿sabes? Cuando escuchamos a un pueblo como los israelitas, un pueblo aprecia la gracia de Dios, muy fácil juzgarlos, ¿verdad? Muy fácil. Muy fácil juzgar a los israelitas por despreciar la bondad de Dios. Pero déjame decirte, muchas veces vemos nuestros propios corazones pecaminosos en ellos, porque cada vez que volvemos al pecado en nuestras vidas, estamos haciendo lo mismo. Pues estamos volviendo a ese pasado del cual hemos sido liberados. Deseando la bondad y la gracia que Dios nos ha dado. También el desprecio de la bondad de Dios lleva a dudar de su grandeza. Los israelitas decían: ¿por qué nos trae el Señor para morir atravesados por la espada? Por la espada. Ellos pensaron que Dios los trajo allí para morir. Pensaron lo peor: sus mujeres y niños serán tomados como botín. Y empezaron a ver a Dios como un Dios caprichoso y malvado que los trajo solo para matarlos. Es más, en Deuteronomio 1:27, mira lo que dicen: el Señor nos odia. ¿Es esto verdad? Ira. El error teológico bien conduce a la rebelión. Pregunto hoy: ¿hay mentiras que has creído acerca de Dios? ¿Está tu imagen de Dios alineado con la verdad bíblica? ¿Hay algunas creencias que debes cuestionar? Al tener esa imagen de Dios, los israelitas cuestionaban su grandeza. Olvidaron que Dios partió el mar en dos. Olvidaron que plaga tras plaga mostraba milagrosamente el poder de Dios que los había traído a ese lugar. No para matarlos, pero para bendecirlos con una tierra que no merecían. Sin embargo, mira lo que dice en Números capítulo 13, versículos 32, 33. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes, anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Ellos vieron a los anaquitas como un pueblo de gigantes. En vez de creer en la grandeza de Dios, ¿sabes lo que hicieron? Magnificaron el problema. Tomaron la foto, la ampliaron y dijeron: toda la tierra es así. Somos langostas en comparación. ¿Sabes, mis hermanos? Tú y yo hacemos exactamente lo mismo. Pues cada vez que nos encontramos frente a una situación o circunstancia difícil, ¿qué hacemos? La vemos, nos centramos tanto en ella. Hacemos grande, más grande.
magnificamos el problema que tenemos ante nosotros, el proceso, usamos las poderosas promesas de Dios. Por eso, cuando te encuentres frente a una situación, circunstancia o decisión difícil, no olvides que tú fuiste ahí, no porque tú quisiste, sino porque Dios te llevó allí. Dios permitió llevarte allí. Todo. No olvides que por la gracia y poder de Dios, Él sacará de allí. Recuerda que los problemas que tienes por delante no son más grandes que Dios y Él los supera todo. También, el dudar de la grandeza de Dios lleva a ignorar sus promesas. Cuando los espías suben por el Negueb y llegan a la tierra de Hebrón, en Números 13:22, ¿sabes qué? Ellos no llegaron allí por casualidad, sino que era parte de la promesa de Dios. En Génesis 13, Dios llevó a Abraham a una tierra que le mostraría para que él se establezca allí. ¿Y sabes cuál tierra fue? Hebrón. Cuando Abraham y Lot se separaron en Génesis 13, ¿a dónde se estableció Abraham? Se estableció en Hebrón. Y es justamente aquí que Dios, 2 capítulos después, en Génesis 15, le promete: voy a usar a mi pueblo. Mi pueblo será esclavizado en tierra extranjera durante 400 años y luego te traeré de vuelta a esta tierra. Y aquí Abraham se establece. ¿Dónde fueron enterrados Sara y Abraham? En Hebrón. Isaac y Rebeca fueron enterrados en Hebrón. Jacob y Lea también fueron enterrados allí, donde Dios dijo: esta es la tierra para mi pueblo, Hebrón. Entonces, los espías estaban subiendo a Hebrón. Yo imagino que estaban regocijándose en la fidelidad de la promesa de Dios. En sus mentes tal vez decían: Dios hizo exactamente lo que dijo. Él tiene un ejército de 600,000 hombres esperando para tomar la tierra que prometió darnos. Con gritos de júbilo y rostros al suelo en señal de adoración, estaban ellos, ¿verdad? Estaban así. Si no, en lugar de eso, ¿sabes qué estaban diciendo? Mira qué grandes son esos tipos. Mira qué gigantes. No vamos a poder vencerlos. Dios nos ha traído aquí para matarnos. Concentraron tanto en el peligro, se concentraron tanto en el problema, se concentraron tanto en el obstáculo, en su camino perdieron de vista, minimizaron la grandeza de su Dios y olvidaron la promesa de Dios. Y un pueblo incrédulo, lleno de temor, que rechaza la autoridad de Dios, que desprecia su bondad, que duda de su grandeza, que ignora sus promesas, recibe justo juicio. Mira lo que dice Números 14:35. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Yo les dije que la palabra de Dios tiene poder. Y Dios habló, así sucedió. Los 10 espías mueren casi inmediatamente. Y luego cada persona de esa generación moriría en el desierto. Ellos pasaron por alto las advertencias. Trataron de rectificar su desobediencia y fueron a pelear. Lo intentaron, pero fueron abatidos allí, en vano. Por eso, iglesia, no tomes a la ligera y no pases por alto cuando Dios está a tu favor. Repito, no tomes a la ligera y no pases por alto cuando Dios está a tu favor. ¿Sabes por qué? Nada podrá detenerte, porque delante de ti está el Dios Todopoderoso que abre mares. O cuando te rebelas ante Dios, no querrás tenerlo en contra tuya. Rebelas, Dios no querrás tenerlo en contra tuya.
Y este es el retrato de un pueblo infiel, falto de fe, que decidió llenarse de temor y terminó no creyendo en Dios, rebelándose. Si hasta ahí lo dejáramos, serían malas noticias, terribles. Pero este pasaje nos muestra otro retrato. Dos hombres fieles que creyeron en Dios, Josué y Caleb, quienes se levantaron y hablaron un discurso épico. En versículo 14:7, y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. ¿Por qué? Ellos creyeron en la bondad de Dios. Esta tierra es buena. ¿Por qué? Porque Dios la ha hecho buena, porque la ha hecho próspera para nosotros. Esta es la evidencia de su gracia. Él nos ha traído hasta aquí por su gracia. Ver cómo creyeron en su. Pero no solo creyeron en la bondad de Dios, sino que confiaron también en su grandeza. Versículo 8: si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no le tengas miedo. Y con esto, Josué y Caleb no están diciendo: pueblo, esto es pan comido en el sentido literal. Tampoco están diciendo: estos tipos son realmente más pequeños de lo que parece. Sino que Josué y Caleb están diciendo: sí habrá desafíos, sí habrá obstáculos, sí, ellos son grandes, pero Dios es más grande. Donde otros vieron un obstáculo, Josué y Caleb vieron una oportunidad. Una oportunidad para confiar en la grandeza de Dios. Y sí, hubo obstáculos. Y sí, muchas veces Dios lleva a su pueblo frente a los obstáculos. A lo largo de la historia, Dios trae a su pueblo una y otra vez a los obstáculos. Los pone ahí, pero ¿sabes para qué? Para depender de Él, para depender de su poder, para depender de su fuerza, tener grandeza para salir adelante. Josué y Caleb creían en eso y saben que era una oportunidad para que Dios mostrara su grandeza. Así que Caleb creyó en la grandeza de Dios. Mira lo que dice Josué 15:13. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué dio a Caleb, hijo de Jefoné, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón, porque Arba fue un ancestro de los anaquitas. Dios le dio a Caleb la porción de Kiriat Arba, o sea, Hebrón. Y Caleb no derrotó a los anaquitas porque era más fuerte, más grande, más astuto o mejor. No, él los derrotó porque creyó en Dios y no dudó de su grandeza. Ahora, Josué y Caleb son un ejemplo a seguir. Mientras los otros 10 y el pueblo se preocupaban por el poder del hombre, Josué y Caleb confiaron. Hermanos, si Dios está contigo, no hay razón para temer. Así como lo hicieron Caleb y Josué, quienes creyeron en su bondad, confiaron en su grandeza y obedecieron su palabra. Se enfrentaron al pueblo y casi les costó la vida. Mientras pronunciaban ese discurso, ese épico discurso, la gente estaba levantando piedras para matarlos. O antes que estuvieran a punto de ser apedreados, la gloria del Señor brilló a favor de sus siervos. Ellos obedecieron la palabra de Dios y como resultado experimentarían la bendición de Dios. Darían a plenitud. ¿Sabes por qué? Caleb fueron los únicos que iban a la tierra. Josué de la tribu de Efraín dominaría la parte norte, mientras que Caleb de la tribu de Judá dominaría la parte sur de la tierra prometida. Y así estos dos hombres
experimentarían la plena y abundante bendición de Dios. Y este es el retrato de dos hombres de fe que creyeron en Dios, su promesa, su grandeza y poder. Esta es la historia de pueblo infiel, la historia de Josué y Caleb, y tú me estarás preguntando, ¿y nosotros qué pasa? ¿Sabes? El mismo Dios de Josué y Caleb es el mismo Dios que te está hablando esta mañana a ti. Yo no sé por lo que estás pasando. Tal vez estás dudando de Dios y sus promesas por todo lo que estás atravesando en este momento. Pero Dios te dice, anímate, cree y confía en mí. Confía en mi bondad, confía en mi presencia, confía en mi poder, confía en mi grandeza. Termino con lo siguiente. Números 14 fue escrito para los hijos e hijas de aquellos que se pararon en Cades Barnea, al borde de la tierra prometida. Y allí estaba el pueblo y estaba Dios, hablándoles para recordarles la fidelidad de Dios, pero también para advertirles no se quedaran sentados con miedo. Y sabes, este mismo recordatorio Dios lo usó para todo su pueblo en el Antiguo Testamento. Los salmos y los profetas hacen referencia a lo que sucedió en Cades Barnea. Y al llegar al Nuevo Testamento, en Hebreos 3 y 4, mira lo que nos dice. Bueno, en resumen, esta historia, la de Cades Barnea, es una advertencia para nosotros, un recordatorio. Y como pueblo de Dios debemos aprender del pueblo de Dios de Cades Barnea. Entonces la pregunta es para nosotros, en primer lugar, a nivel individual: ¿nos apartaremos de Dios y confiaremos en nosotros mismos? ¿O nos volveremos a Dios y confiaremos en Cristo? Esta es la figura que nos muestra Hebreos 3 y 4. No tenemos tiempo para estudiarla, pero te recomiendo que la leas. Llega a casa antes del almuerzo, si quieres, abre tu Biblia y busca Hebreos 3 y 4. Pero si esta mañana tú no estás confiando en Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y vives confiando en ti mismo, es porque no has venido a Él para salvación de tus pecados. Por eso tienes que ver lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Allí en esa cruz Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre. Allí Él recibió todo el castigo de Dios por tu rebelión, por todo lo que hiciste, por todo lo que dijiste, por todo lo que pensaste en contra de Dios y su ley. Y lo hizo por amor a ti, para perdonarte, para salvarte de tus pecados, para cambiarte de adentro hacia afuera. Si aún no has recibido la salvación, hoy puedes salir de aquí perdonado. Puedes salir de aquí con una nueva vida para empezar a confiar en Cristo. Y por el poder del Espíritu Santo, apartarás de tu pecado y de ti mismo. Comenzarás a confiar en Dios. Comenzarás a vivir para Él. Pero si eres un seguidor de Cristo que conoce el Evangelio y estás enfrentando una situación, una circunstancia, una decisión, lo que sea en tu vida, ¿sabes? Quiero decirte esta mañana, no importa cuán difícil sea esto, no importa cuán difícil se ponga, no desprecies la bondad de Dios, porque Él es un Dios misericordioso. Él te ha traído a donde estás por su gracia y solamente Él te guiará de donde estás por su gracia. No dudes de su grandeza. No hay nada que temer,
Más bien teme a la incredulidad, teme no confiar en Dios, huye de eso. Y sé que aún el obstáculo más grande que estás enfrentando es una oportunidad para conocer a Dios más profundamente y glorificar su nombre. Recuerda que si estás ahí, no estás solo. Dios está contigo, caminando contigo, caminando ahí, cosa que Él te haya puesto delante de ti. Si eres fiel, como Josué, como Caleb, como Jesús, recibirás bendición. Recibirás plenitud de la bendición. No estoy diciendo que será fácil, pero será bendición. Entonces, ¿nos apartaremos de Dios y confiaremos en nosotros mismos? ¿O nos volveremos a Dios y confiaremos en Cristo? Dios por su gracia nos ha traído a este lugar, a esta ciudad, a esta iglesia, a estos tiempos. ¿Nos quedaremos sentados temiendo al mundo? ¿Nos acordaremos mientras nos aferramos a nuestras cosas y a nuestra seguridad? ¿O daremos un paso adelante en fe? Dios y su palabra. Dios nunca prometió que tomar la tierra de Canaán sería fácil. Y nunca prometió que no involucraría un costo, pero sí prometió que se la daría. Y se la daría de una manera que sería para su bien y su gloria. No estoy diciendo que a medida que caminamos por este camino hacia la tierra prometida, hacia la eternidad con Dios, las cosas van a ser más fáciles o cómodas. No, al contrario, serán más difíciles y menos cómodas. Pero Dios ha prometido caminar con nosotros cada día de nuestras vidas, mientras compartamos y vivamos su evangelio. Veremos su gloria, veremos su guía, veremos su amor, veremos su cuidado, veremos su provisión. Seremos fortalecidos con su presencia, con su poder. Dar nombre hoy, mañana, siempre. A Él sea la gloria. Ora conmigo. Padre bendito, gracias por quien eres. Único Dios verdadero. No hay otro como tú, oh Dios. Y gracias porque hoy nos has recordado cuán bueno y amoroso eres. Gracias por recordarnos, Señor, que sí, muchas veces hemos actuado, hemos seguido los pasos de nuestros hermanos, estos israelitas, de este pueblo que falto de fe no creyó en ti. Pero te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios de compasión, de gracia y perdón. Y en Cristo nos has dado tu espíritu, tu presencia y tu poder para caminar en esta vida rumbo a la tierra prometida. Te pedimos que nos sigas guiando. Síguenos llevando, Padre, a través de todo lo que tú has puesto delante de nosotros. Porque sabemos que tú caminas con nosotros y que tú eres más grande que cualquier cosa, problema, dificultad o circunstancia. Gracias porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti. Honra y gloria de tu nombre.